5 maneras equivocadas de buscar a Dios. ¿No te ha pasado que cuando estás a la espera de una respuesta de parte del Padre, llega la impaciencia en tu corazón y te cuestionas a ti mismo? ¿Estaré buscando a Dios de manera certera? ¿Lo estaré haciendo de la manera correcta? Hoy vas a conocer 5 maneras incorrectas, inadecuadas de buscar a Dios. Quizás podrías estar tú o tu petición o tu oración cumpliendo esto que hoy vas a conocer. Primera manera incorrecta o equivocada de buscar a Dios, porque sabemos que buscar a Dios es orar, comunicarte, intimar con Él, entrar a su presencia, exponerte a que en oración Él descubra en ti cosas que quizás hasta el día de hoy no entiendes, no logramos comprender en nuestra mente humana, y buscamos a Dios muchas veces de manera inadecuada e incorrecta. La primera de ellas es que pedimos para nuestros deleites personales. Sí, lo dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice aquí, según la versión Reina Valera 1960. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo no te digo aquí que Dios no escuche la oración de un corazón contrito y humillado, siempre que vaya conforme a su voluntad. Mucha gente toma el texto bíblico de Mateo 21-22, donde dice: pídele al Señor todo en oración y Él te abrirá la puerta, pedid y os dará, buscad y hallaréis. Sí, claro que sí, el Señor Jesucristo nos enseñaba a pedir de la manera correcta, pero siempre sometiéndonos a la voluntad del Padre. Y a veces reconozcámoslo en nuestro corazón. A mí me ha pasado muchas veces, he pedido egoístamente. He pedido para saciar el deseo de Úrsula de tener una casa, que no es malo, por favor, es parte de la añadidura de Dios, pero nos hemos centrado todo el tiempo en solamente pedir para nosotros, egoístamente. Y podría ser que tu petición no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá dice, en otras versiones, pedís para tus caprichos, pedís para tus pasiones, para tus placeres personales, para los deleites que a veces no van, créeme, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que conocer, debemos pedirle al Padre y entrar en comunión con Él y buscarlo de la manera correcta, cediendo nuestro deseo a su voluntad. Un ejemplo: Padre, yo anhelo esto en mi corazón, deseo ese hombre para mí, esa mujer que me acompaña en el ministerio, pero si es tu voluntad, Señor, ábreme las puertas. Si no lo es, Señor, ciérramelas todas. Siempre le he orado yo a Dios así. Al principio no lo hacía, pero aprendí y sigo aprendiendo, hermanos. Hay cosas que no sé, muchísimas, pero en el camino Dios me va mostrando de qué manera debo hacerlo correctamente. Así que si tú estás orando para tus propios deseos, deleites, sueños personales, sin pensar que quizás no son el anhelo de Dios para tu vida, cambia tu oración y empieza a orar conforme a su voluntad. Ahora, existe la voluntad decretiva de Dios, algo que Él estipuló, algo que Él decretó, algo que Él ya no se le añade ni se le quita nada. Él dijo y se hará. Todo lo que está en la Biblia es voluntad de Dios. Entonces, como Él es soberano, como Él es absoluto y Él ha dicho y se hará, no podrías estar orando por algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso te digo, detente un poco a pensar de qué manera estás orándole a Dios. ¿Es conforme a su voluntad o conforme a lo que tú deseas? No es malo querer un carro, una casa, no sé, tener provisión económica. No es malo ese trabajo que tanto anhelas. ¿Te va a acercar a Dios o va a saciar lo que en tu corazón hay y te puede alejar de Dios? Por eso es importante que reconozcas lo que necesitas y que Dios lo conoce de antemano antes que salga de tu boca, y lo que tú deseas como ser humano, como persona, ir tras tus deseos personales o ir tras la voluntad de Dios, alineando tus deseos a que se haga lo que Él quiere para tu vida. Martín Lutero decía, la oración, escúchame bien, no es para nada cambiar los planes de Dios. Él ya hizo, Él
¿Qué más podría hacer? Sí conceder tu anhelo, pero él decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. No podemos hacer nada en contra de querer mover la mano de Dios a nuestro favor en algo que no va conforme a su voluntad. A eso me refiero. Por eso, ¿cómo estás orando? ¿Para complacer tus deleites o conforme a su voluntad? Segunda manera incorrecta en la que podrías estar buscando a Dios y no orando efectivamente está en que no buscas a Dios de manera humilde. O sea, que tu voluntad se rinda a Él. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9 al 14 nos habla de una historia donde hay dos personajes. Está el fariseo y está el publicano. ¿Cómo ora el fariseo y cómo ora el publicano? Hay mucha diferencia. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Jesucristo es la mayor muestra y nos enseñará siempre a orar de manera correcta. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Escúchame esto, como dice la palabra. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estas personas, como los publicanos. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y ayuno 2 veces a la semana. Él decía sus características que resaltaban en él. Doy diezmo de todo lo que gano. Así oraba y se ufanaba en su capacidad humana, en lo bien que se portaba según él delante de Dios. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, no merezco, papá. Vengo a ti humilde, consciente de mi dependencia a ti. ¿Cuál es la oración que tú estás haciendo? A veces caemos en repetir la oración del fariseo. Creemos que porque diezmamos, ofrendamos, servimos, hacemos buenas obras, merecemos que Dios escuche nuestra oración antes que la oración que sale de un corazón humilde. Escudriña tu corazón. Seamos como el publicano. Seamos como Él, vengamos a la presencia de Dios, a buscarlo en oración, en intimidad, sencillos, humildes, reconociendo que Él siempre será Dios. Si bien es cierto, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que Él es nuestro Padre Celestial y como hijos podemos venir a pedirle, pero ¿qué hijo viene en altivez a pedirle a su Padre? Yo toda la vida, cuando he querido algo de mi papá y de repente tú también lo has hecho, vienes en una condición humilde. Sabes que es responsabilidad del papá, pero siempre se lo pedimos de una manera enamorándolo a Dios. No con tu cargo, no con la posición que puedas tener. Ven humilde, porque si no, mira lo que dice. Versículo 14. Os digo que por el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, ¿qué oración escuchó Dios? ¿La del fariseo? Que vino con toda su encaballadura, que vino con su posición, que vino diciendo yo hago esto, esto y esto. ¿O el Señor escuchó la oración que sale de un corazón humilde, sencillo, honesto delante de Dios? Esa podría ser la segunda razón por la cual quizás no estás buscando a Dios certeramente. Tercera razón por la que quizás Dios no escucha tu oración y no está siendo efectiva tu plegaria delante de Dios es que solo lo buscas para pedir y en necesidad. Yo aquí en Lima, Perú, en nuestro país es un país muy sísmico. Hay muchos temblores, suelen haber muchos movimientos en la tierra y cuando eso hay, de repente también lo hay en tu país, cuéntame en los comentarios, la gente se arrodilla y clama y le dice a Dios: Señor, aplaca tu ira, Señor, calma la tempestad. Claro, a veces somos así y buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos y cuando queremos pedir. Es un grave error porque mucha gente emplea el 80%, el 70% de su clamor en solo pedirle y pedirle y pedirle. Y no está mal pedirle, es
parte de tu oración, pero buscar a Dios es más que eso, es comunión, es intimidad, es salir fortalecido después de haber doblado tus rodillas, es salir contento con una respuesta de Dios, porque a veces Dios te habla en la oración, porque en la oración no solamente pedir, no solamente hay una persona que habla, hay otra que también te quiere responder, y es el Dios de Israel, el que quiere mostrarse sobre tu petición. Entonces detente un poco a pedir, clamar, adorar, exaltar, adóralo. Yo siempre lo he dicho en mi oración, yo pongo mi adoración, mi alabanza y lo exalto, lo amo, lo enaltezco, no porque sea necesario, sino porque Él es digno de toda alabanza. Porque Él es Dios, tu Padre celestial, pero a la vez el Ser Supremo, el soberano, al que le puedes pedir, claro que sí, pero no puede ser todo el tiempo pedir y solamente cuando lo necesitas. Es triste que a veces la gente considere que orar a Dios es solamente cuando hay una necesidad y solamente ahí lo buscan, y luego cuando Dios concede, porque Dios es grande en misericordia y concede el anhelo de tu corazón, porque tú le pediste el tiempo que estuviste bien lleno de su presencia, al rato te vas y te olvidas de ese Dios que cumplió el deseo más caro y más grande de tu corazón. Exáltalo, agradécelo, ora. Buscar a Dios es estar en su presencia y salir con una palabra que te ayude a seguir caminando. No es solamente pedir y pedir. Por favor, ora por otros, clama por países que necesitan una mujer de intercesión, un ministerio que adore, alabe y busque a Dios. Comienza a interceder por otras personas, sal de esa posición egoísta de pedir y vas a ver a Dios obrar en tu vida. La cuarta manera que podrías estar buscando a Dios de manera equivocada, y es que, recíbelo en el Espíritu, por favor. Esto es bíblico, y es que lo buscamos hipócritamente. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, o sea, cuando lo busques, cuando quieras encontrarte con papá, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás o por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Seamos sinceros. Mira, en ese entonces Jesús le decía esto a los discípulos, que oren de esta manera. ¿Por qué? Porque como las sinagogas se llenaban de gente que buscaba a Dios, entonces venían los fariseos hipócritas y querían orar en otros sitios, no mezclándose con la gente, y lo hacían en las esquinas para ser vistos por las personas que eran bien espirituales. Si lo hago por redes sociales es porque te quiero impartir eso, pero yo tengo mi vida de oración, busco a Dios en intimidad. Nadie conoce lo que yo vivo tras las paredes o la habitación de mi oficina o de mi cuarto. Deberíamos buscar a Dios sinceramente, porque aquel que lo hace para aparentar ser más espiritual o porque tiene que orar, es parte de la vida de un cristiano, lo está haciendo de la manera equivocada. ¿Quieres que nadie te vea orar porque es bíblico? Cierra la puerta de tu habitación y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No lo hagas de la manera hipócrita que lo hacían los fariseos en lo secreto. Levántate de madrugada. Dile al Espíritu Santo, despiértame, inquiétame. Quiero buscar y encontrarme con mi Hacedor tempranito, cuando nadie me interrumpe, cuando nadie me ve, de esa manera secreta e íntima que la palabra nos anima a buscarlo. Yo reconozco que a veces no hay deseos de orar, nos pasa. Pero Dios siempre va a estar esperando que lo busques en oración. Así que procura hacer cosas que no has estado haciendo hasta el día de hoy. Amén. Y no te sientas condenado si oras 20 minutos, media hora, 15. Hay gente que cree que porque ora 1, 2 o 3 horas es más espiritual o que Dios escucha más. No juzgues a la gente que lo hace. En la medida que puede hacerlo, poco a poco se volverá en esa persona una disciplina espiritual para hacerlo correctamente. Amén. Quinta y última manera de buscar a Dios de manera equivocada, y por eso podría tu oración estar tocando solamente el techo de tu casa y no el cielo, es que lo buscas y oras
con vanas palabrerías. Lo dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si consideras que no salen palabras de ti o que de repente ya te volviste como un guión, el repetir y orar con repeticiones vanas, pues agarra tu Biblia, léete un salmo como lo hacemos aquí. Cuando tú lees un salmo como es palabra, cuando tú lees un proverbio, una historia bíblica como es vida de Dios, fluye en ti. De pronto el Espíritu Santo te hace decir cosas que ni tú sabías que estaban en tu corazón. No te sirvas de un guión, no lo hagas de manera repetitiva. Cuando el Señor nos dice el Padre Nuestro, Él nos enseña cómo orar. No es una repetición, no es un rezo, es una oración que fluye de un corazón, de un alma que necesita en espíritu conectarse con Dios. Dios no se impresiona por palabras tan complicadas que salgan de tu boca y que de repente, como hay personas que oran así, tú has escuchado, crees no alcanzar la talla y orarle a Dios. Es sencillo. Que tu corazón hable, que tu espíritu se manifieste. Deja que el Espíritu Santo te toque para que cuando ores sea de una manera sencilla, sin repetir palabrería vana o que sea una rutina y tengas que orar porque ya sabes que es parte de tu crecimiento espiritual. Que la oración sea un deleite. A veces yo entro a orar y no digo absolutamente nada, simplemente espero. Espero ahí en oración recibir la paz, recibir la guía del Espíritu Santo, conectarme con Dios. A veces no siento nada, pero sé por fe que busqué a Dios y algo sucede en mi vida. Yo te animo en este video a que tú aumentes y me escribas ahí si conoces otra manera incorrecta de buscar a Dios, de orar de la manera inadecuada y lo has estado haciendo. Ahí déjame tus preguntas porque la gente lee, se edifica y te puede responder. Yo también lo haré en la medida de lo que pueda. Gracias por estar aquí. Comparte este video. Es importante orar con eficacia para que al rato veamos la respuesta de Dios en nuestras vidas. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.